En acuerdo con la temática general de este congreso, he decidido de hablar sobre un concepto maya sobre género y masculinidad que impacta mucho la autoidentificación de los reyes mayas, la caza. Una de las actividades más prestigiosas de todos los varones mayas fue y sigue siendo la caza. Incluso hoy en día los mayas que viven en las zonas selváticas, como los mayas en la península de Yucatán, en la actual Petén de Guatemala, en las Verapaces y el Quiché. Además, los mayas de Belice aman nada más que ir a cazar. Durante los años que he pasado en un pueblo en Quintana Roo, nunca he visto un maya saliendo a su milpa sin su arma. Siempre hay una oportunidad, aunque podría ser muy remota, que va a tener suerte y disparar a un conejo, un agouti o incluso un venado. Incluso cuando los bosques son totalmente sobrecazados y prácticamente libres de mamíferos grandes, un campesino maya no iría a la milpa o en un paseo por la selva sin su tzon, su escopeta. Solo raras veces, sin embargo, he visto milperos mayas regresando con una presa. Pero si un milpero ha tenido éxito, la presa está inmediatamente descuartizada y cortada y dividida entre familiares, vecinos y amigos. La carne es un buen complemento a la dieta diaria de tortilla y frijoles. Mucho más éxito tienen las expediciones de caza comunales grandes, donde grupos de personas entran profundamente en la selva en busca de animales. Muy a menudo los animales son conducidos junto con la ayuda de los perros y los sonidos de los cazadores. Este tipo de caza, donde los animales son cazados en diferentes grupos, se llama puj. De acuerdo con Villarrojas, el gran etnólogo, antropólogo, él dice, este tipo de caza colectiva casi siempre se lleva a cabo antes de las grandes ceremonias para obtener la carne necesaria para la ocasión festiva. En mi presentación quiero mostrar que la caza también era una actividad importante en el clásico maya. La caza era de gran importancia económica. Sabemos por estudios de isotopios que la carne de animales silvestres debe haber constituido un componente importante en la dieta maya y que un alto estatus social corresponde con un mayor porcentaje de carne de animal. Pero no me quiero centrar en la importancia económica de la caza. Estoy interesado en la caza como un concepto cultural de gran alcance y la metáfora que funcionaba como un modelo para la fuerza y la virilidad masculina. La caza era particularmente importante para los reyes. Reyes mayas actuaron y se comportaron como cazadores cuando fueron a la guerra. También voy a mostrar que el juego de pelota fue visto como una especie de caza deportiva. Todas estas actividades subyacen una idea común de lo que significa ser un hombre de verdad. La caza, la guerra y el juego de pelota comparten muchos aspectos que a veces se fusionaron. La iconografía del juego de pelota y la iconografía de la caza se superponen en la misma forma que la caza y la guerra. Voy a hablar de las implicaciones de la fusión de estas actividades para el comportamiento real. Permítanme comenzar con el examen de la iconografía maya de la caza. La importancia de la caza ya se ha señalado en varias publicaciones seminales de Karl Taube. Karl Taube fue el primero en señalar cuán estrechamente la caza de venados está conectada con los rituales de sacrificio, tales como el sacrificio de andamio. Karl Taube también identificó el viejo dios venado, el protector de los animales del bosque, cuyo nombre entre los mayas modernos es
SIP. El glifo de SIP, o WUK-SIP, se ha identificado en los códices por primera vez por John Fox, Fox y Justison. Yo he propuesto en un artículo reciente que su nombre durante el periodo clásico fue escrito con el glifo que se llama jarrón o jarra de vuelta hacia abajo. Es el último glifo que aparece aquí, aquí a la derecha en su imagen es el glifo para WUK-SIP en el tiempo clásico. El superfijo de este glifo muestra un asta de un venado. La presencia del glifo WUK-SIP en muchas cerámicas de estilo códice confirma que el dios de los venados juega un papel importante, pero aún es poco conocido en la mitología maya. Otro investigador que ha trabajado mucho sobre la caza es Edwin Barkhuis de Holanda, que ha estudiado las implicaciones sexuales de escenas de caza maya. Y también quiero mencionar la contribución de Osvaldo Chinchilla, que en su reciente libro sobre la mitología maya también señala la presencia de la caza como un importante tema en la pintura de las cerámicas mayas. Mi contribución al estudio de la caza, por tanto, se basa en lo que estos investigadores se han logrado. Lo que quiero hacer en mi presentación de hoy es mostrar que la caza era una actividad profundamente impactada por conceptos mayas de género y por lo tanto tuvo una gran influencia en otras actividades asociadas con la fuerza física y el valor masculino. Permítanme comenzar con algunas observaciones superficiales. Ya en 1988, el arqueólogo norteamericano Nicholas Helmut ha demostrado durante un simposio sobre el juego de pelota maya que los jugadores de pelota y los cazadores llevan los mismos tocados. Helmut señala que los jugadores de pelota y los cazadores muy a menudo llevan un sombrero de ala ancha que se parece a un sombrero moderno. A veces este sombrero está adornado con plumas, pero más a menudo acabamos de ver un simple sombrero tejido que proporciona sombra y protección a las personas que se desplazan bajo el cielo. Creo que este sombrero es una protección muy práctica de la luz solar para todos los individuos que viajaban y que se movían bajo el sol caliente, como también los jugadores de pelota. El sombrero también se encuentra muy a menudo con los comerciantes, como en estas imágenes, y con escenas de nobles que se están visitando, como en este dintel de Tzecaptun. El sombrero de ala ancha, con la adición de un búho sentado en la parte superior, también es usado por el dios El, que es el dios de los comerciantes, entre otros. Mucho más comunes en la caza, pero también en el juego de pelota, son tocados que consisten en cabezas de animales. Las cabezas más comunes son las de venados y cabezas de aves, probablemente aves acuáticas. Estos sombreros son usados exclusivamente por los cazadores y los jugadores de pelota. Los sombreros sin duda tienen una conexión con los animales que fueron cazados. Al vestirse como los animales, los cazadores adquieren poder de los animales que querían matar. En escenas de caza colectiva, no todos los participantes llevan venados y tocados de aves. Es posible que este tipo de tocados estaba reservado a los cazadores más exitosos, mientras que aquellos que todavía no han hecho su suerte llevaban el sombrero de ala ancha. Pero este es un detalle que todavía necesita más investigación. El mismo tipo de tocado de venados y aves es el adorno de jugadores de pelota. Aquí lo vemos, ¿no?, que los cazadores llevan este tipo de tocado zoomórfico
en cerámicas polícromas, pero aquí estamos en una escena de jugadores de pelota y siempre los principales jugadores del juego de pelota llevan un tocado que representa un animal como un venado o un ave, muchas veces aves de agua. Aquí muestro diferentes ejemplos muy conocidos de escenas de juego de pelota. No solo encontramos jugadores de pelota en cerámica con este tipo de tocado, pero también en figuras de la producción de la costa de Campeche, en el estilo de Jaina, muchas veces son muy naturalistas, en una forma muy naturalista, muestran un jugador con una pelota y un tocado de venado o de otros animales mamíferos, o en este caso un tocado de ave. También en las representaciones en esculturas, los jugadores de pelota llevan aves y animales en sus tocados. Bueno, los principales, el mismo tipo de tocado de venados y aves es el adorno de jugadores de pelota. Nicolás Helmuth ya ha señalado estas similitudes, llegando a la conclusión que tanto la caza y las actividades de pelota eran emblemáticas de los héroes gemelos. De hecho, el Popol Vuh describe a los héroes gemelos como los cazadores y los jugadores de pelota por excelencia. Como se muestra a menudo en el arte maya, los héroes gemelos matan a sus presas con sus cerbatanas. Como tenemos aquí un ejemplo de una cerámica en el estilo códice, otra cerámica polícroma con los dos gemelos y sus cerbatanas. Se puede ver hasta la bala de la cerbatana matando aves. Y otras escenas que muestran un ajau, uno de los dos héroes gemelos, un ajau con sus manchas negras, y en los dos casos tiene una cerbatana en la piedra a la derecha, que es una pequeña hacha de piedra. Se puede ver un ajau también con el sombrero típico, la cerbatana, y en la mano derecha tiene un cigarro. En fin, una de las imágenes más conocidas de un ajau como cazador viene de las pinturas murales de San Bartolo. Y aquí un ajau carga un venado de presa. Bueno, los mismos tocados también podemos ver con los guerreros. Los guerreros en el arte maya, por general, son el único grupo de individuos que, además de los comerciantes y los cazadores y los jugadores de pelota, cargan tocados de animal. Como vemos en estos ejemplos, también en las escenas de confrontación en cerámicas estilo códice podemos observar dos grupos en confrontación. Un grupo de individuos parece ser un grupo pacífico, porque hasta unos de los individuos cargan papeles y parecen ser como individuos civilizados, y los otros son individuos bravos de la selva, son guerreros y llevan tocados de animales.
Bueno, uno de los aspectos que nos tenemos que preguntar cuando comparamos escenas de guerra y escenas de juego de pelota es el lugar donde tuvieron lugar las batallas, si los sitios de las batallas y el juego de pelota tienen algo en común. Yo creo que sí. Muy pocas veces podemos ver en el fondo de escenas de guerra el lugar específico, pero aquí en las pinturas murales de Bonaparte, el fondo entre las figuras está verde. Abajo, en la parte baja de esta pintura, de esta escena de guerra, transluce un color verde que indica vegetación. Y muchas personas que han estudiado las pinturas murales de Bonaparte llegan a la misma conclusión, que este ataque se lleva a cabo en la selva. Bueno, esto es más... bueno, el juego de pelota también se ubica de vez en cuando en un ambiente selvático. Aquí podemos ver dos jugadores de pelota que juegan una forma de juego de pelota que es diferente de la forma como conocemos el juego de pelota. Los dos jugadores tienen pelotas en sus manos, pero a la derecha de la escena se puede ver un árbol y aves y búhos que claramente ubican esta escena en la selva. Tal vez también en los lados del juego de pelota de Chichén Itzá se puede reconocer elementos de vegetación que ubican esta escena también en un paisaje selvático. Pero más obvio es la relación entre la caza, la guerra y el juego de pelota en el campo de pelota hundido de Toniná. Aquí, en este campo de juego de pelota, encontramos en los lados las imágenes de 3 cautivos en cada lado. En total había 6 cautivos, 3 en cada lado. Los cautivos están identificados con una frase nominal escrita sobre sus taparrabos. Aquí tenemos una foto y también un croquis del juego de pelota, y se puede ver cómo las esculturas de los cautivos estaban metidas en los lados del campo del juego de pelota. Cada de estos prisioneros tenía como una falda o un taparrabo con un texto jeroglífico. De estos elementos, de estas faldas, solo 4 de los 6 que habían están preservados, pero cada uno tiene un texto jeroglífico, y ese texto jeroglífico no solo menciona el nombre del prisionero, pero también una expresión que se repite en cada uno de estas faldas, que empieza con la expresión bolon ete tso no. El segundo glifo es el glifo tso no. Tson es la palabra para escopeta en hoy día, es cualquier, en el tiempo, en los vocabularios, en los diccionarios coloniales, tson era la palabra para cerbatana, y aquí los prisioneros son los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno, fueron como flechados con la cerbatana, y en vez de la cerbatana, en este caso, había la pelota de los jugadores de pelota.
La relación entre pelota y prisionero y cautivo también está muy obvia en los próximos ejemplos que voy a mostrar. El logograma, el glifo para pelota es uvol, que simplemente quiere decir uvolel, la cosa redonda, o amarrada o redonda, pero significa pelota. Y existe una escultura de una hacienda aquí en Yucatán, de la hacienda de Tabi, y esta escultura muestra dos cazadores que regresan con un venado, cargan un venado, el texto jeroglífico encima que forma un arco reúne los tres conceptos. Los glifos se leen ubah, bueno, la imagen del venado, el cautivo, la pelota y después vienen los nombres de un individuo. Aquí el venado tiene el título bak, que quiere decir cautivo, y al mismo tiempo se llama pelota. Se usa el glifo para pelota para hablar del venado amarrado. Esta idea de que los prisioneros son pelotas se encuentra también en una forma muy explícita en los textos de la Amelia, de los dos paneles de la Amelia. Los paneles muestran el rey Ahbot jugando pelota o bailando al menos en el vestido de los jugadores de pelota. Y el texto menciona un prisionero con el nombre Champalam o Champalamnal, que es la pelota del rey de Ahbot. El mismo concepto se encuentra escrito en gran detalle en este texto, pero no lo voy a explicar en todo detalle. Y más obvio, esta relación entre pelota y prisionero está aquí en Yaxchilán, en la escalinata jeroglífica 3 o 4, no me... Sí, es la 2, es la jeroglífica 2, donde vemos los cautivos amarrados dentro de las pelotas. Aquí esa es también una escultura muy famosa de Yaxchilán, con la misma representación de un cautivo representando una pelota, o usado como una pelota. Si vemos el nombre del cautivo, nos damos cuenta que el cautivo también está identificado explícitamente como un venado. El nombre es Ikchich, o venado negro. Muchos cautivos tienen nombres de venado. Ese es un detalle que lo observé y no pude explicar, pero ahora yo creo que existe esta relación muy clara entre animales cazados y cautivos. Ese es el otro prisionero de Chuniná, que también tiene un nombre de venado, se llama venado celestial. Estos prisioneros, puede ser que esos prisioneros han tenido nombres diferentes, nombres reales, que son miembros de la élite, que tenían nombres como cualquier otro miembro de la élite maya, pero que cambiaron sus nombres o recibieron nombres de prisionero que todos tienen que ver con animales cazados. Y también un ejemplo más de Tikal, un altar de Tikal con un prisionero tal vez amarrado en forma de pelota también. En fin, los prisioneros fueron entregados en la corte real, y muchos de los prisioneros sufrieron
fueron sacrificados. El destino final de muchos de los prisioneros fue ser entregado al sacrificio humano, igual que los animales que están cortados. Hay escenas que comparan la caza, bueno, el cortar de los animales con el cortar de los cautivos. Como en esta cerámica también, donde tenemos un cautivo que está cortado. También el juego de pelota muestra escenas donde se cortan los jugadores, donde hay grupos de jugadores que se atacan con cuchillos, que representa un aspecto del juego de pelota no muy conocido, pero obviamente bastante violento y sangriento, que establece una relación más entre el juego de pelota, que era un juego también bastante peligroso, tal vez cruel, sangriento, igual que la guerra. Y en fin, tenemos también evidencia del sacrificio y de cortar los cautivos de nuestros propios trabajos arqueológicos en Ushul, donde uno de los colegas que trabaja con nosotros, Nikolaus Seefeld, ha excavado una cueva artificial. Adentro de esta cueva excavada en la roca madre encontró los restos de 24 individuos cortados como animales. Esos individuos fueron matados y después inmediatamente después de matar los individuos, fueron cortados y tirados, las partes del cuerpo fueron tirados en esta cueva. Es una foto de esta fosa de cautivos. En resumen, el juego de pelota, la caza y la guerra se fusionaron en la cosmología maya en un solo concepto. La guerra se entiende como una expedición de caza, porque la mayoría de las guerras comenzaron como incursiones en los bosques, que todavía existían entre las ciudades. Aunque nos falta información precisa sobre los antiguos campos de batalla, es muy probable que los soldados mayas solo en raras ocasiones atacaron el centro de una ciudad. El objetivo principal de las incursiones de guerra inicialmente puede haber sido simplemente la toma de cautivos y de botín de guerra. Siempre pensamos en las guerras mayas como operaciones estratégicamente planeadas a gran escala para la conquista de una entidad política vecina. Creo que muchas guerras eran simplemente expediciones armadas que tenían el objetivo de hacer cautivos y de robar bienes. Los blancos más fáciles eran pequeños grupos de personas que viajaban sin protección en las áreas entre las ciudades. Muy a menudo, estas parecen haber estado comerciantes viajando. Estos pueden ser encontrados y llevados cautivos sin una gran cantidad de energía. Enemigos encontrados en el bosque eran considerados como venados que podrían ser objeto de caza. Por lo tanto, guerreros que se visten con el mismo camuflaje como los cazadores, Probablemente muchos de los ataques tuvieron lugar durante la noche, al igual que las expediciones de caza. Otra de las características de similitud entre la caza y la guerra puede haber sido el uso del sonido de trompetas de caracol que fueron utilizadas en la caza comunal, así como para asustar a los individuos atacados. Los cautivos, igual que los venados, muchas veces fueron matados y masacrados. La unión conceptual entre cautivos y venados
ya fue observada por Stephen Houston, David Stewart y Carl Taube en su libro Memory of Bones. Aquí me gustaría añadir la fusión con el juego de pelota como un tercer concepto que está estrechamente vinculado en el pensamiento maya. El juego de pelota era claramente un juego de gladiadores que se jugó con enormes pelotas de hule, lo que podría matar a los jugadores si no se movían con la suficiente rapidez. Jugando el juego de pelota era un reto peligroso para la vida. Solo hombres valientes podían entrar en un juego de pelota, un lugar que fue considerado como la entrada al inframundo. El juego de pelota, la caza y la guerra eran actividades del género masculino, lleno de peligro y muerte. Al mismo tiempo, participar en una cacería o unirse a una incursión contra los enemigos proporcionaba la oportunidad de demostrar valentía. La caza en el bosque, por lo tanto, era una actividad masculina paradigmática. El bosque jugaba un papel clave en concepciones de género que se basan en la división culturalmente construida entre el espacio civilizado femenino de la comunidad y el mundo salvaje e indómito masculino de la selva oscura. La manifestación primordial del concepto maya de la virilidad son los héroes gemelos. Ambos son los cazadores arquetípicos. Su mundo era la selva. Obviamente los héroes gemelos fueron vistos como un ejemplo para todos los reyes mayas a seguir. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor por su magnífica conferencia y pasamos